Bien, el siguiente tema entonces será carbohidratos. Esta es la segunda clase de biomoléculas. Vamos a ver en esta ocasión carbohidratos. Bien, vamos a ver entonces carbohidratos. Bien, aquí tenemos mm, un pequeño esquema para que podamos entender lo que son conceptos, unos conceptos muy importantes que vamos a seguir utilizando. Los conceptos que vamos a utilizar muy seguido son monómero y polímero. Estos dos conceptos, a partir de este momento, los vamos a seguir utilizando en el tema de biomoléculas. En los lípidos no usamos, en lípidos no usamos estos conceptos de polímero y monómero porque en realidad no generan polímeros, no tal cual. Generan pues unas moléculas complejas llamadas triglicéridos y fosfolípidos, pero pues es lo más complejo que podemos llegar a tener en los lípidos. Sin embargo, a partir de aquí, las moléculas se van a ir volviendo cada vez más complejas. Entonces, los monómeros, vamos a poner aquí el nombre de monómeros, van a ser aquellas unidades que pueden formar cadenas. Mientras que los polímeros van a ser justamente las cadenas que se forman a partir de los monómeros. Bien, para los carbohidratos vamos a tener como monómeros los monosacáridos, que son una unidad. Monosacárido significa un azúcar, es todo. Estos pertenecen a lo que nosotros llamamos como azúcares simples. Los carbohidratos son moléculas que están formadas específicamente de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Sin embargo, la diferencia que tenemos con los lípidos, que también están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno, es la proporción que nosotros vamos a tener de carbono, hidrógeno y oxígeno. Mientras que en los lípidos íbamos a tener largas cadenas de carbonos rodeadas con un montón de hidrógenos y apenas un par de oxígenos en la molécula, en esta biomolécula vamos a tener el mismo número de carbonos, vamos a tener el mismo número de oxígenos y vamos a tener 2 veces más de hidrógeno. Es decir, por cada molécula de carbono vamos a tener una molécula de agua. Por eso se llaman carbohidratos, carbón hidratado, carbón con agua. Uh-huh. Entonces, los carbohidratos van a tener su fórmula general. De la misma cantidad de átomos de carbono vamos a tener de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Es decir, vamos a tener mucho menos hidrógeno en los carbohidratos y vamos a tener mucho más oxígeno en los carbohidratos. Esta es la fórmula general de los carbohidratos. Vamos a ponerla por aquí.
Eso significaría que si yo, por ejemplo, y esta fórmula se la van a tener que aprender porque es una fórmula muy importante, si yo tengo 6 átomos de carbono, tendré 12 átomos de hidrógeno y tendré 6 átomos de oxígeno. Esta es la fórmula base o la fórmula simplificada de la glucosa, que ahorita nos vamos a dar cuenta de que es una molécula muy importante para la vida. Bien, esa sería nuestra fórmula general. Nuestros conceptos que vamos a seguir utilizando: monómero, que forma unidades, son unidades que forman cadenas; polímeros, que son cadenas formadas de las unidades. Miren, estas son un polímero que está lleno de unidades llamadas monómeros, y este sería el monómero de este polímero. Bien, ahora vamos a ver lo que son los carbohidratos simples. Existen una clasificación de 4 tipos de carbohidratos. Podemos, digamos que agruparlos en 3 tipos de carbohidratos, o incluso solamente nombrar los 2 tipos más importantes. Vamos a nombrarlos, la mayoría vamos a nombrarlos todos. Tendríamos a los monosacáridos, que son solamente una molécula de no una molécula de azúcar, es decir, sería solamente un monómero. Los disacáridos, que serían una cadena de dos monómeros, y tendríamos también algo que aquí no está, que lo vamos a poner, algo llamado oligosacáridos. Los oligosacáridos son cadenas cortas de entre 3 a 12 azúcares, de entre 3 a 12 monosacáridos. Unas cadenas muy cortas. Estos oligosacáridos nunca van a estar solos, van a estar unidos a otras biomoléculas. Y también tienen como función dar información de la célula que los porta, es decir, de etiqueta. Así como nosotros tenemos una etiqueta en nuestra ropa que nos dice la marca, la composición de la fibra de la tela, las instrucciones de cómo lavarla, la talla, em, pues entre otras cosas, a lo mejor la dirección del exportador, etcétera, etcétera. Bien, como nos da información, eso nosotros le llamamos etiqueta. Y la información que nos dan los oligosacáridos es información sobre la célula en donde están. Después vamos a volver a hablar de los oligosacáridos. Aquí lo único que vamos a mencionar es que pues son bastante pequeñitos, son de 3 a 12, son muy pequeñitos. Generalmente están unidos a otras biomoléculas como lípidos o proteínas, y pues tienen función de etiqueta, nada más. Vamos a ver ahora los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son los monosacáridos y los disacáridos, y tienen prácticamente em, pues las mismas características. Uno o dos monosacáridos no nos van a alterar las características. Sus características entonces van a ser que van a tener un sabor dulce. Van a ser solubles en agua. Van a formar cristales. Y su función es de energía inmediata. Es decir, en el momento en el que necesitamos la energía, los monosacáridos y los disacáridos están ahí
para aportarnos la energía de forma inmediata, sin ningún tipo de, digamos que, intermediario. Ahí está la energía, tómala. Bien, entonces esos serían tanto monosacáridos como disacáridos. Vamos a tener también algunos ejemplos. Los monosacáridos vamos a tener glucosa, fructuosa, otras pentosas podrían ser ribosa, desoxirribosa, no, galactosa, y bueno, tenemos entre otros, ¿no? Estos son los más importantes que vamos a ver, son los que vamos a recordar, los que vamos a tomar como ejemplo. Con respecto a los disacáridos, aquí tenemos la manosa, también vamos a tener la maltosa, o también llamada azúcar de Malta. Vamos a tener la sacarosa, también llamada azúcar de mesa. El azúcar que nosotros le ponemos al café o al té. Ese es la sacarosa y es un disacárido de una glucosa y una fructosa. Y también vamos a tener a la lactosa o azúcar de la leche. Y seguramente algunos me dirán, maestra, la leche no es dulce. Es cierto, la leche no es dulce, su naturaleza, el sabor que nosotros podemos percibir no es tan dulce como, o al menos no la de la vaca. La de la vaca no es tan dulce. La leche entera no es dulce. Sin embargo, si nosotros utilizamos algo llamado lactasa, que es una enzima que va a romper la lactosa, porque muchos de nosotros somos intolerantes a la lactosa, lo que va a ocasionar es que se va a romper en una glucosa y una galactosa. Y la glucosa y la galactosa por sí mismas van a ser mucho más dulces que la lactosa. De tal forma que la leche deslactosada por medio de la lactasa va a tener un sabor dulce que a mucha gente le gusta y a otras personas no les gusta. Es un efecto secundario de romper la lactosa en galactosa y glucosa. Tenemos aquí a los polisacáridos. De los polisacáridos van a ser cadenas, generalmente de glucosa. Pueden estar modificadas las glucosas, pero generalmente son cadenas de glucosa. Pueden estar rectas, pueden estar ramificadas, como en este caso que tienen ramas. Pueden estar así, rectitas, o pueden estar sesgadas, es decir, la molécula va a estar un poquito más chueca. Dependiendo de cómo se unan las glucosas, vamos a poder tener polisacáridos de función de almacenamiento energético o de función energética y polisacáridos de función estructural. Es decir, la célula los va a poder utilizar como fuente de energía o como material de construcción, dependiendo de de la forma en la que estén unidas estas glucosas y si están o no modificadas. Vamos primero a ver algunas cosas más sobre los carbohidratos simples y luego regresamos a ver un poco más sobre los carbohidratos complejos. Bien, los carbohidratos simples van a ser nombrados por el número de átomos de carbono, mientras vamos a ver si es cierto lo de la regla de que por cada átomo de carbono tenemos una molécula de agua. Aquí vamos a tener carbono
oxígeno, hidrógeno. Aquí nos faltaría un hidrógeno para tener una molécula de agua. Carbono, oxígeno y 2 de hidrógeno. Aquí se cumple. Carbono, 2 de hidrógeno, un oxígeno y aquí nos sobra un hidrógeno que podría ser de esta molécula de agua. Entonces, ya lo tenemos equilibrado. Bien, los carbohidratos simples entonces los vamos a nombrar por el número de átomos de carbono. Entonces, aquí yo generalmente les digo a sus compañeros de otras generaciones, y se los voy a decir lo mismo a ustedes. Vamos a aprender a contar en griego. En griego, mono sería 1, di sería 2, y nos vamos con tri, que sería 3, tetra, que significaría 4, penta, que significaría 5, hexa, que significaría 6. Bien, entonces les vamos a poner la terminación osa a todas estas palabritas de números, de tal forma que vamos a llamarle a los carbohidratos que tienen 3 átomos de carbono, les vamos a llamar triosas. A los que tienen 4 átomos de carbono, les vamos a llamar tetrosas. A los que tienen 5, les vamos a llamar pentosas. Y a los que tienen 6, les vamos a llamar hexosas. Hexosas. Aquí no hay ninguna S, es un H, ¿eh? Hexosas. Entonces vamos a tener triosas de 3 átomos de carbono, tetrosas de 4, pentosas de 5 átomos de carbono y hexosas de 6 átomos de carbono. Podemos llegar a tener hasta 7, hasta las heptosas, pero como son muy poco frecuentes y las que más vamos a reconocer son las pentosas y las hexosas, realmente no nos va a interesar aprendernos hasta las heptosas. Vamos a ver también que este grupo OH también le podemos llamar grupo alcohólico. Entonces, esta molécula le podemos llamar carbohidrato le podemos llamar carbohidrato, le podemos llamar hidrato de carbono, le podemos llamar glúcido, le podemos llamar azúcar y también le podemos llamar polialcoholes. Entonces, todos estos nombres se refieren a lo mismo, al carbohidrato. Entonces, vamos a tener muchos nombres para una misma biomolécula. Carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o polialcoholes van a ser exactamente lo mismo. Vamos a borrar esto y vamos a continuar con la explicación. Bien, aquí tenemos los carbohidratos complejos. Vamos a hablar un poco sobre los carbohidratos complejos. Recuerden que los carbohidratos complejos tienen dos funciones. Tienen la función energética y tenemos la función estructural. Bien, de la función energética tenemos, por ejemplo, aquí el glucógeno. El glucógeno es la forma en la que nosotros los seres, bueno, específicamente los mamíferos, vamos a acumular energía, pero energía a largo, más bien a mediano plazo, ni tan mediano plazo. Vamos a hablar sobre un plazo más largo que inmediato. ¿A qué nos referimos con un plazo más largo que inmediato? La glucosa es instantánea. Cuando nosotros comemos algún tipo de alimento con carbohidrato, vamos a desintegrar toda todos los carbohidratos que entraron a nuestro organismo, los vamos a absorber
por medio de nuestro intestino delgado y todo esto lo vamos a absorber en forma de glucosa, pero la glucosa es inmediata, nos vamos a sentir muy bien después de comer, a lo mejor un poco aturdidos por la gran cantidad de glucosa que hay, pero no podemos tener la glucosa paseando por nuestra sangre para siempre. Tenemos que hacer algo importante, tenemos que hacer glucógeno. Lo que va a hacer es que el glucógeno, o más bien la glucosa, se va a convertir en glucógeno dentro del hígado y de los músculos de los animales, específicamente de los mamíferos. Este glucógeno va a ir desintegrándose poco a poco y aportando la glucosa necesaria para la energía del organismo. ¿Cuánto dura este almacenamiento de glucógeno? Bueno, imaginemos que terminamos de comer, se llenan nuestras reservas en cerca de 1 hora, se llenan nuestras reservas de glucógeno y tardará al menos otras entre 4 y 5 horas para agotarse la reserva de glucógeno. Dentro de 4 o 5 horas, el glucógeno que se está agotando genera una serie de hormonas que nos va a dar hambre, nos va a decir, nos va a indicar que el glucógeno se está agotando y que necesitamos introducir más glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa que no se convirtió en glucógeno? Si nosotros comemos demasiadas cosas con carbohidratos, convertimos mucho glucógeno, se llena todas las reservas de glucógeno y todavía tenemos mucha glucosa, bueno, el cuerpo simplemente lo va a convertir en grasa, lo va a convertir en triglicéridos y lo va a almacenar en los cuerpos grasos, en el tejido graso. Por eso, si comemos demasiado, engordamos, porque la glucosa que estamos metiendo se termina acomodando en, pues en triglicéridos y en grasas. Luego tenemos otro de los carbohidratos energéticos, es el almidón. El almidón puede ser de dos tipos: amilosa, que es de una sola cadenita, sin ramificaciones, y amilopectina, que es una cadena ramificada. Tanto el almidón como el glucógeno tienen las mismas características. Vamos a enlistar las mismas características. De hecho, también es una forma de reserva, solamente que el almidón es reserva en plantas. Va a ser reserva en semillas, en frutos, en algunas hojas, a veces. No es muy frecuente ponerlo en las hojas. Y en tubérculos y raíces. Raíces y tubérculos sí pueden llegar a tener mucho almidón. Y bueno, como les decía, van a tener, igual aquí ya vemos el glucógeno, que está ramificado. Este es el glucógeno, este es el almidón. Van a tener pues más o menos las mismas características, van a ser insípidos, es decir, no van a tener sabor. En lugar de cristales, van a formar gránulos. Es decir, forman granitos, conglomerados en forma de, en lugar de ser tan perfectos como sería un grano de azúcar, que es prácticamente cristalino, que es un pequeño cubito, estos forman gránulos, que es algo así como un pedazo de papel arrugado. Al microscopio se ve como un papel arrugado. Entonces son insípidos, forman gránulos, no son solubles en agua o son muy poco solubles en agua. Podríamos decir que son poco solubles. ¿Por qué tanto insolubles? Pues no tanto, sí llegan a diluirse un poquito, pero no por completo. Hay una capacidad muy pequeña de solubilizarse.
y pues obviamente tienen función energética. Luego tenemos los otros dos tipos de carbohidrato estructural. Van a ser la celulosa, miren la celulosa cómo está formada. En lugar de ser ramificadas, miren, están perfectamente formaditas y están como enrejaditas. Ajá. Esto hace que sean muy compactos y que sean muy duraderas sus enlaces. Y por lo tanto, va a ser una molécula que va a ser difícil de degradar. La celulosa tal cual es un poco difícil de degradar. No es como el glucógeno que se desintegra con cualquier cosa o el em, almidón que con una enzima también lo podemos degradar muy fácilmente, sino que la celulosa va a necesitar pues muchos pasos para poder desintegrarla. Es por eso que la vamos a utilizar en pues en varias cosas específicas, como por ejemplo, vamos a utilizarla en forma de algodón, como tela, en forma de hojas de papel, en cartón, en madera. Entonces, todo eso, el algodón, las hojas de papel, el cartón y la madera, todo eso va a tener celulosa. De hecho, si nosotros quemamos un pedacito de cartón, un pedazo de papel o un pedazo de madera, tiene un olor muy específico, tiene un olor hasta cierto punto, pues ni siquiera desagradable, es un olor bastante característico de la celulosa quemándose. Sin embargo, nosotros vamos a tener otro carbohidrato aquí arriba que se llama quitina y vamos a ver específicamente que la quitina va a tener algunas propiedades especiales, como por ejemplo contener nitrógeno. Va a contener nitrógeno en su estructura molecular. Y recordemos que el nitrógeno nos va a dar mucha estabilidad en las moléculas, de tal forma que la quitina va a ser una de las moléculas que va a ser más duradera eh, para la estructura. La quitina la vamos a utilizar sobre todo en estructuras celulares de hongos y también vamos a tenerla en exoesqueletos de artrópodos. Si para nosotros el glucógeno y el almidón eran poco solubles, pues la quitina y la celulosa son todavía menos solubles en agua. Son o sea, son prácticamente insolubles en agua. A diferencia de la quitina, la celulosa tiene la facultad de ser higroscópica, es decir, que va a poder captar la humedad y soltarla de manera muy paulatina. De tal forma que si nosotros usamos ropa de algodón, vamos a sentirnos muy cómodos porque la humedad que nosotros estamos desprendiendo con el sudor va a ser absorbida por la ropa de algodón y va a evaporarse poco a poco. Por lo tanto, el algodón también va a ser muy fresco y va a ser hasta cierto punto va a ayudarnos a sacar el sudor de una forma que no nos dé tanto frío, pero que tampoco se acalore uno por dentro. Es muy cómodo las piezas de algodón y es gracias a que es higroscópico la celulosa. Mm,
Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí con los carbohidratos. Les pasaré el resumen un poquito más adelante.